Hermanos, buenas noches. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Sí? Voy a pedirle el favor que abra su Biblia en Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 18. Mientras que usted busca, voy a pedirle el favor que esté de pie un momento para que leamos la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, en esta noche te honramos y te bendecimos, Padre. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu fidelidad para con nosotros. Y pedimos que en esta noche, Señor, hables a nuestras vidas, Dios. Que seas tú a través de la palabra derribando argumentos. Dígale al Señor: habla a mi vida, bendito Padre Celestial. Hoy quiero, Señor, oh Dios, escuchar tu voz. Hoy quiero, bendito Padre, que tu palabra halle cabida en mi corazón. Que sean derribados argumentos engañosos, mentirosos, bendito Dios del cielo. Cosas que han estado, Señor, dañando, anclando nuestras vidas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, trayendo libertad, Señor, en la mente y en el corazón de mis hermanos, Padre. Que sea tu Espíritu obrando de una manera especial en cada vida aquí, bendito Rey de los cielos. Señor, por favor, en esta noche, Padre eterno, glorifícate, bendito Padre celestial, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Señor, necesitamos que nos hables. Presente su vida delante del Señor una vez más esta noche. Y dígale a Dios qué quiere usted que Él haga en su corazón, en su vida. ¿Qué anhela usted del Señor? Padre, escucha la oración de tu pueblo, la oración de tus hijos, Señor. Escucha la oración, bendito Padre celestial, y obra, Padre, en el nombre de Jesús, en cada vida conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, bendito Dios. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, esta noche. Habíamos hablado de que hablaríamos de restaurados en las manos del alfarero. Pero como voy a utilizar varios textos bíblicos, no solamente el de Jeremías, vamos a hablar de restaurados para ser vasijas de honra. ¿Cuántos quieren ser vasijas de honra en las manos del Señor? Amén. Bueno, como lo dije desde el día domingo, hablar de la restauración es recibir de parte de Dios esa sanidad. Es ser llevados nuevamente al diseño original, tal como Dios nos había creado. Y necesitamos ser restaurados en algunas áreas de nuestra vida porque en algún momento hemos sufrido heridas, hemos enfrentado el quebranto, el dolor. Y hablamos desde el día domingo que el pecado cambió todo en la vida del ser humano.
El pecado dañó ese diseño original en el hombre. Y cuando entra el pecado, todo tipo de corrupción, todo tipo de pecados se empiezan a manifestar en la vida del ser humano. Entonces, cuando hablamos de este pasaje de la Escritura, está en el contexto de que el pueblo de Judá iba a ser llevado al cautiverio por su dureza de corazón, por su desobediencia, ¿sí? Pero para abordar el tema como tal, necesitamos recordar el contexto. Y el contexto de este pasaje lo vimos el día domingo, ¿sí? ¿Cuál era la condición del hombre? Vimos que Dios había enviado amorosamente profetas para llevar un mensaje de arrepentimiento al pueblo y el pueblo se volviera al Señor. Pero ellos no quisieron hacerlo. Ellos abiertamente le dijeron a Dios: no andaremos en tus caminos. Y el profeta Jeremías, que es quien Dios está usando para hablarnos, vivió la afrenta del pueblo, porque el pueblo, en vez de recibir la palabra del profeta, pensó que él era un conspirador. ¿Y por qué pensó que era un conspirador? Porque los demás profetas profetizaban algo totalmente diferente al mensaje de Jeremías. Mientras Jeremías les decía la verdad de parte del Señor, que se arrepintieran, que si no iban a ir al cautiverio, que la ciudad iba a ser destruida y el mismo templo, los demás profetas decían que todo estaba bien. Ellos hablaban y profetizaban desde su corazón lo que el pueblo quería oír y no llevaron al pueblo al arrepentimiento. Otro de los problemas que encontramos en el contexto es que el pueblo dejó a Dios y se olvidó de Dios. Y como lo miramos en Jeremías 2:14, Dios era la fuente de agua viva, pero ellos cavaron cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dejaron a Dios, al Dios verdadero, y se fueron a los ídolos, se fueron a la idolatría y empezaron a adorar otros dioses que no son dioses. Ahora, en el capítulo 17, el que vimos el día domingo, se nos da un diagnóstico de lo que el pueblo en términos generales es. El pueblo es un pueblo duro de corazón. O sea, el pecado llegó a tal nivel en el pueblo, y sabe que me sorprende porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo que conocía la ley. Es el pueblo que tiene el mensaje, que tiene la verdad de Dios. Pero ese pueblo se endureció el corazón y no solo lo puso como un corazón de piedra, sino como diamante. La máxima dureza que se podría encontrar. Ahora, Dios dijo que el corazón del hombre es engañoso y perverso, lo que indica que el hombre no es digno de fiar. Así que cuidado con el que está sentado a su lado. No es digno de fiar. El hombre es un ser mentiroso, engañador, torcido, perverso, enfermo. Esa es la realidad del hombre sin Dios. Esa es la realidad de lo que hizo el pecado en el corazón del hombre. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo Dios? Que todo era ¿qué? Bueno y en gran manera. Pero aquí ya vemos que hay un hombre totalmente corrompido. Y Dios está diciendo, el hombre es un ser enfermo, el hombre es un ser perverso, el hombre es un engañador, es un mentiroso, es un torcido, es un depravado. Esa es la realidad de lo que el hombre llegó o ha llegado a ser mejor. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué diría Jeremías? Si eso soy yo, si eso somos nosotros, ¿sabe qué hizo Jeremías? Jeremías en el capítulo 17, verso 14, clamó al Señor y le dijo: sáname, oh Jehová, y seré sano.
Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Sabe que algo que me sorprende del libro de Jeremías? Es que parece que Jeremías es un hombre totalmente opuesto a la realidad que se vivía en aquel tiempo. Y Jeremías entiende el mensaje de Dios. Y cuando él entiende que el corazón del hombre es malo y perverso, él le clama al Señor por sanidad. Él le clama al Señor por restauración. Pero el pueblo no entendió, el pueblo no creyó, el pueblo no lo escuchó, no escuchó a Dios. Porque el pueblo pensaba que, como la mayoría decían, que no estaban mal, que no irían al cautiverio, que esa palabra no venía de parte de Dios. Entonces Dios tuvo que traer el quebrantamiento para el pueblo. Y eso es lo que sucede cuando una persona endurece el corazón. La única manera de que ese corazón se ablande es el quebrantamiento. ¿Sabe que el pueblo entendió esto demasiado tarde? Lo entendió cuando fueron al cautiverio. Y en el libro de Lamentaciones, si usted puede buscarlo allí, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 20, mire lo que el pueblo le decía a Dios. Lamentaciones 5:20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Cuando leemos el versículo 21 en la versión de las Américas, ¿sabe qué le dice? ¿Qué está diciendo el pueblo? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Qué tristeza que el pueblo solo alcanzó a entender y a creer la palabra cuando ya le sucedió la tragedia. Y allí sí clamaron y se sintieron abandonados por el Señor, porque eran 70 años de cautividad, 70 años de esclavitud, 70 años de humillación, 70 años de quebranto. Y en medio de ese dolor, en medio de esa tragedia, el pueblo le dice al Señor: restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. ¿Sabe por qué? Porque la condición del hombre es tan depravada, es tan triste, que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Esta mañana el pastor Anderson nos estuvo enseñando de cómo, para que el hombre pueda ver un cambio en su vida, tiene que operar un nuevo nacimiento, una regeneración. Y el nuevo nacimiento es un milagro divino, es una obra de Dios en la vida y en el corazón del hombre. El nuevo nacimiento es cambiar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, un corazón sensible. A veces nosotros, y hoy la ciencia quiere hacernos creer que frente a la tragedia humana podemos intervenir la tragedia y la maldad del hombre de muchas maneras, educando al hombre. Y se habla de educar para tener una generación o una sociedad que se comporte mejor. Hermano, podemos darle la mejor educación al ser humano, pero mientras el corazón no sea cambiado, no sea transformado, nada va a suceder. Si no, dígame, los niveles de corrupción más altos, ¿dónde están? En los que son supuestamente más educados, en las esferas de la política, de gobierno, en los ricos, en los que tienen acceso a buena educación. Esos son los más corruptos. Porque no es la educación lo que va a cambiar la manera en que el hombre se comporta,
solamente el Señor. Por eso lo que Jeremías clamó cuando él dice, sáname Jehová y será sano, él está reconociendo su incapacidad para cambiarse a sí mismo. Cuando el pueblo clama al Señor, restáuranos, oh Dios, y seremos restaurados. El pueblo entiende que su condición es tan deplorable que ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Solo Dios puede hacer algo por el hombre. ¿Está conmigo o no? Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que mirar qué hay en el corazón de nosotros. Pero esa es la cruda realidad, es el panorama. El hombre ha endurecido, escúcheme, su corazón contra su creador. El hombre se ha levantado contra su creador. Y lo único que queda es el quebrantamiento para aquellos que se oponen a Dios. Cuando uno mira este panorama del pueblo de Judá, que recuerde que el reino se había dividido, el reino del norte, que eran las tribus de Israel, las 10 tribus, y las del sur, que era Judá y Benjamín. Uno dice, venga Señor, con un pueblo así, ¿qué va a pasar con el plan de redención de la humanidad? Cuando hay un pueblo rebelde, ¿qué iría a pasar cuando Dios tiene que tratar tan fuertemente a este pueblo? Y es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya teniendo en cuenta este contexto, el hombre tiene que entender en primer lugar que debe ponerse en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Mire lo que dice el texto. Levántate, vino la palabra de Jehová y le dijo a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Mire, cuando estaba reflexionando en este texto, para Jeremías era usual escuchar la voz de Dios. Era normal. Pero Dios tenía algo que enseñarle a Jeremías. Él quería que él viera algo. Y le dice, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué tan importante es escuchar la voz de Dios? Pero no solamente es escuchar la voz de Dios, es obedecer la voz de Dios. Jeremías trajo palabra de Dios a su generación, pero ellos no lo apreciaron, ellos no lo valoraron. Ellos se fueron en contra de él porque estaban en contra de Dios. Pero Dios, escúcheme bien, así el hombre no quiera oír a Dios, Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue hablando a la humanidad. Y Dios envió varios profetas. Y Dios usó a Jeremías una y otra vez para hablarle al pueblo. Y cuando vemos el panorama que acabo de mostrarles, un hombre depravado, un hombre sin esperanza, un hombre totalmente en la oscuridad, en la corrupción, ¿qué esperanza hay? Cuando solamente el pasaje nos muestra que solo el profeta clamó pidiendo la sanidad, ¿qué esperanza hay para el pueblo? Pero sabe una cosa, Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre sabe qué hacer, mi hermano querido. Por eso le dice a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero. Ve allí al taller del maestro, allí, a la casa del alfarero, y allí yo te voy a hablar. Yo te haré oír. Yo te haré oír. Ojo, la soberanía de Dios, la iniciativa de Dios. Yo te haré oír mis palabras. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? ¿Ah? ¿No le ha hablado Dios hoy a usted? Si no le ha hablado es porque no ha leído la Biblia. Si no le ha hablado es porque no estuvo esta mañana en el ayuno.
Si no le he hablado es porque no está poniendo atención a lo que le estoy diciendo esta noche. Dios siempre tiene algo que decir. Ahora, versículo 3. Note lo que sucede cuando la vasija se echa a perder. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No solamente era el mensaje hablado de Dios para Jeremías, que enseguida lo vamos a analizar, sino que Dios tenía un mensaje visual. Y a veces Dios nos habla a través de las circunstancias y a través de situaciones, pero a veces no entendemos. O a veces Dios nos lleva a lugares para que usted y yo entendamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, para que entendamos un mensaje. Muchas veces Dios utilizó figuras, le pidió a los profetas hacer cosas para que su mensaje fuera más pedagógico, más entendible. Pero es interesante que el texto dice, y descendí a casa del alfarero. Y yo quiero que usted piense por un momento. Allí estaba el alfarero trabajando sobre la rueda, dándole forma a una vasija. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Oiga, qué realidad tan triste. Se echó a perder en su mano. Pero note lo que dice. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios estaba interesado en que Jeremías entendiera una cosa. En que Jeremías entendiera que aunque la situación del hombre era depravación total, él tenía el poder para cambiar esa realidad. Y usted y yo tenemos que entender que aunque somos personas llenas de debilidades, Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Él tiene el poder de tomarnos nuevamente en su mano y hacer de nosotros lo que Él ha querido hacer. En este caso, usted puede ver que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Ni siquiera alcanzó a hacerla del todo. Se echó a perder. Y usted diría, bueno, ¿qué hacer acá? Pero el alfarero volvió y tomó esa arcilla, tomó ese barro y nuevamente lo amasó. Y nuevamente lo puso sobre la rueda y empezó a darle forma, la forma que él quería darle. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con el ser humano, pero específicamente con nosotros como hijos suyos. Ahorita voy a mostrarle con claridad lo que Dios quiere hacer. Entonces, ya Jeremías está viendo que ese alfarero estaba haciendo una vasija que se echó a perder, pero que el barro no se echó a perder, sino que lo tomó de nuevo y lo amasó y lo montó en la rueda y le empezó a dar forma e hizo la vasija que mejor le pareció. Eso es soberanía. Hizo lo que él quiso. Pero es doloroso y es triste que se haya echado a perder en el proceso. Y creo que es la realidad del hombre. La realidad del hombre es que nos echamos a perder en el proceso. A veces pensamos que es solo estar aquí en esta vida y existir y hacer lo que hacemos todos los días. Pero cuando el alfarero crea una vasija, él tiene un propósito con esa vasija. Y él espera que esa vasija, sea ese vaso, sea esa tinaja, sea lo que sea utilizada.
Luego viene el proceso de meter al horno de fuego. ¿Sí? Pues cuando Dios creó al hombre con un propósito. Cuando Dios te creó a ti y a mí, nos creó con un propósito. Solo que en el proceso, a causa del pecado, nos echamos a perder. Pero ahora Dios está empeñado en restaurar totalmente nuestra vida. Ojo, es más que salvar nuestra vida. Es más que haber nacido de nuevo. Dios quiere llevarnos a un nivel mucho más elevado. Dios quiere que así como el alfarero hacía vasijas con propósito, no para guardarlas, no para exhibirlas, no para almacenarlas. No, Él las hacía para que la gente las llevara a casa y las pudiera utilizar. De la misma manera, cuando Dios nos creó, Dios nos hizo con un plan. Dios pensó en un propósito específico para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué está mostrando esto? ¿Cuántos sabemos que nos echamos a perder? ¿Te echo a perder o no? ¿Ah? Estábamos bien perdidos. Eso indica que usted y yo tenemos que ponernos en las manos del alfarero para que Él restaure nuestra vida, para que Él restaure el propósito, para que Él restaure nuestro corazón. Escuche esto. No debemos conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No debemos conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Los que estuvieron el día miércoles, a mí me ministró y me sigue ministrando tanto la historia de Jabes, porque es la realidad humana. Un hombre nacido, el hombre es nacido casi que para el dolor en esta tierra. Pero Jabes decidió cambiar esa realidad y fue a aquel que podía cambiar esa realidad. Él no se conformó. Él no se amoldó a lo que su familia le dijo, a lo que la cultura le dijo. Él vino al Dios de Israel y clamó al Dios de Israel. Usted, por favor, no se conforme con menos de lo que Dios tiene para su vida. No podemos hacerlo, mi hermano querido. El pueblo de Judá, en su desgracia, tuvieron que clamar para que el Señor y Creador los sanara. Y puedo traerle a mente otros pasajes, otras historias. La historia de Noemí, la amargada, quien tuvo que volver a su tierra, tuvo que volver a sus raíces para que el Señor pudiera restaurarla. Podemos hablar de David, quien tuvo tantas luchas, quien también cayó en pecado, pero Dios le restauró. Y en medio de las decepciones que David vivió, la traición de su propia familia, de sus hijos, tuvo que enfrentar la persecución de su suegro, tuvo que enfrentar la decepción de sus amigos, pero ahí estaba Dios para restaurarlo. Hermano querido, yo no sé lo que usted ha vivido, pero Dios quiere una plena sanidad para su vida. Tiene garantizada una plena restauración para su vida. Por eso no se conforme con menos. No se conforme con menos. El asunto es que nos echamos a perder cuando nos salimos de las manos del Creador, cuando nos olvidamos de Él, cuando confiamos más en nuestra propia opinión o en hombres e ídolos. Pero más que vivir una vida con un corazón herido y amargado, ¿sabe qué es lo que perdemos? Perdemos de vivir una vida feliz, perdemos de vivir una vida plena, perdemos un propósito. Le voy a poner un ejemplo y mañana en la noche vamos a hablar de
de este personaje, José. Yo creo que usted conoce la historia de José claramente. José es amado por su padre y odiado por sus hermanos. Vendido como esclavo. Calumniado por ser fiel a Dios. Pero José no se amargó. Porque Dios estaba con él. ¿Qué hubiera sucedido si José se llena de resentimiento y cuando sus hermanos van a Egipto, él los esclaviza o los manda a matar? Podía hacerlo. El propósito de Dios se hubiera perdido, tanto en la vida de él como en la familia de Jacob. Es entender que a veces usted y yo estamos cargando cosas en nuestra vida que impiden que el propósito de Dios se lleve a cabo, que nos impiden vivir una vida plena, que nos impide vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Escúcheme con atención. Usted y yo no estamos en esta tierra para vivir nuestras vidas a nuestra manera. Usted y yo estamos en esta tierra porque Dios diseñó un propósito para tu vida. Porque Dios se tomó el tiempo, escúchame bien, para escribir acerca de ti y determinar lo que iba a hacer contigo y conmigo. Dios determinó lo que iba a hacer con Israel. Y como el pueblo todo se rebeló, finalmente trabajó con un remanente, Judá y Benjamín. Y como Judá también se rebeló, finalmente trabajó con un remanente, los que volvieron del cautiverio. ¿Cuántos queremos alinearnos con el propósito de Dios? Bueno, como 10 no más. ¿Cuántos queremos alinearnos con el propósito de Dios? Hermano, hay que ponernos en manos del alfarero. Dios quiere que usted, en su caso, que usted sea más de lo que está haciendo. Somos padres, cumplimos roles, pero Dios tiene un propósito especial, específico con tu vida. Quiero que vayas al Salmo 139, versículo 16. Ya lo mencioné hace algunos días, pero quiero retomar esta verdad. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Voy a leerlo en la versión internacional. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hermano, usted y yo somos más que esa vasija. Usted y yo somos un propósito divino. Y eso es lo que se pierde. Y eso es lo que Satanás empezó a trabajar desde Génesis. Cuando llevó al hombre, lo incitó a pecar, era que se perdiera el plan de Dios, el propósito de Dios, de Dios con la vida del hombre. Era dañar lo que el Creador había diseñado. Dios escribió en el libro cada uno de nuestros días. Dios escribió el propósito, Dios escribió el plan. Dios está pensando en grande con cada uno de nosotros. Pero sucede que usted y yo muchas veces nos quedamos viviendo en el pasado, en la tragedia, en el dolor, en la amargura, en lo que el mismo diablo ha puesto delante de nosotros para hacer una oposición.
Muchos cristianos viven de experiencias pasadas, viven bajo el miedo, viven bajo el temor, viven bajo el resentimiento. Esa no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Eso lo que muestra es que hay fisuras. Eso lo que muestra es que hay dolor. Eso lo que muestra es que tenemos que ponernos en manos del alfarero para que Él restaure totalmente nuestra vida. Por eso te digo, no nos conformemos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. El Señor tiene demasiado para nosotros. Pero sabe una cosa, la familia, la sociedad, la educación, la cultura y aún algunos líderes de la iglesia nos han menospreciado, nos han rechazado, nos han mentido diciéndonos cosas en nombre de Dios que Dios no ha dicho. Porque ellos no pueden vernos ni entender lo que realmente Dios quiere con nuestras vidas. Mire lo que dice el Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos pueden creer que Dios va a cumplir el propósito en su vida? ¿Usted lo cree? Pero hay que ponernos en manos del alfarero. Vaya a Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29:10. ¿Cuánto diera yo que la iglesia estuviera aquí esta noche? Esto es tan relevante para nuestras vidas que si usted y yo lo entendemos, esto va a cambiar nuestra vida. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros. ¿Sabe a quién le está diciendo Dios esta promesa? Se la está dando al pueblo al que ahora le dijo: tu corazón es perverso, tu corazón es engañoso. A ese pueblo con el cual Dios se airó y lo mandó al cautiverio, al pueblo que Dios tuvo que quebrantar. Antes de llevarlo allá, Dios le dio esta promesa. Y Dios le dijo al pueblo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. En otras versiones habla de los planes. Planes, pensamientos de paz o de bien y no de mal, para darles el fin que esperan o para darles una esperanza. Note cómo el propósito está por encima aún de la dureza del corazón del hombre. Note cómo la vasija quebrantada que Jeremías nos dijo que se echó a perder, Dios no la desecha. Quizás usted todavía como cristiano vive lamentándose de un error, de un pecado que usted cometió y usted ha permitido que eso marque su vida. Usted debe recibir la gracia, el perdón de Dios. Porque si Dios te hubiera desechado, ya no estabas aquí. Iglesia, con todo lo que ha pasado en medio de nosotros, con todo lo que ha pasado en tu vida, con las debilidades que tenemos,
con las problemáticas que enfrentamos, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Dios está pensando bien de ti. Dios quiere contigo. Pero Dios quiere un pueblo con un corazón sano, con un corazón restaurado. Por eso Dios envía al pueblo al cautiverio. Porque así como les mostré en el libro de Lamentaciones, ellos clamaron y ellos dijeron: restauranos, oh Jehová, y seremos restaurados. Ellos tuvieron que ponerse en las manos de Dios, pero lo entendieron en medio del quebrantamiento. Y escúcheme, si usted sabe que hay dureza de corazón, que hay amargura en su corazón, que hay resentimiento en su corazón, que hay pecado en su vida, y usted no ha obedecido a Dios, Dios te va a quebrantar para que te arrepientas. Porque Él tiene un trabajo, un propósito que cumplir con tu vida. Y aunque el pueblo fue rebelde, Dios no cambió el plan. Dios dijo: después de los 70 años, lo voy a volver a traer acá. Y voy a seguir con mi plan que tengo con ustedes. Pero es interesante porque dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Tuvieron que volver al alfarero. Tuvieron que volver a la fuente de agua viva que habían dejado. Y dice: y yo os oiré. ¿Cuántos creen que Dios les va a escuchar esta noche? Si usted necesita restauración, Dios está listo. Dios está atento para hacerlo. Y déjeme le leo un pasaje más en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Romanos 8, 28. Y dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo, conforme a su propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan con tu vida. A veces te suceden cosas difíciles, dolorosas, tristes. Volvamos al caso de José. Decirle a José: José, cuando José vamos a ponerle el caso más difícil ya, cuando José va a prisión, ya los hermanos le habían hecho bullying, ya los hermanos lo habían maltratado, ya lo habían vendido, ya había ido a casa de Potifar, ya era un esclavo, pero en su condición de esclavo uno diría: ¿qué más le puede pasar a uno? Un reo, a la cárcel. ¿Y qué tal que uno llegara a José y le dijera: José, es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? ¿Qué diría José? ¿Usted dónde sacó eso? ¿De quién le dijo eso? ¿Cómo que me ayuda bien? Él no podía entender que le ayudaba bien estar en prisión. Él no podía entender el plan perfecto de Dios. De hecho, allí fue donde se abrió la puerta para él llegar a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Porque allí él interpretó el sueño de dos empleados del rey. Y eso le abrió una puerta. Y cuando el rey necesitó que alguien interpretara ese sueño de las 7 vacas gordas y las flacas, ahí estaba José. Pero nada fue casualidad en la vida de él. Usted, al final de la historia, usted dice: todo encajó perfectamente, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quizás has vivido tragedia, dolor, injusticia y cosas difíciles y pruebas. Pero sabe una cosa: usted todavía no ha visto lo que Dios está tejiendo.
usted y yo no hemos visto lo que Dios está haciendo. Claro, hay cosas que han pasado en nuestra vida por nuestras malas decisiones también, pero aún eso Dios lo perdona y Dios está dispuesto a restaurarnos. Pero dice el texto, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuántos hemos sido conocidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo? Esos somos nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ojo con lo que está diciendo el texto. Dios nos ha predestinado, ha marcado un destino para usted y para mí, para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y eso concuerda con el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo digo, Señor, algo muy especial tienes que hacer en nuestra vida. Porque cuando yo voy al hombre de Jeremías, capítulo 17, con su corazón endurecido, con su corazón engañoso, con su corazón perverso, cuando la Biblia dice que todos nos descarriamos, que no hay justo ni uno solo, porque el hombre es un ser depravado, que enseguida me digan a mí, venga, la idea de Dios, el propósito de Dios es formar en ti la imagen de su Hijo. Lo que Dios quiere no es solo que tú y yo recibamos salvación. Dios quiere sanar el corazón. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere moldear esta vasija de tal manera que cuando Él la vea la imagen de Jesucristo. Y yo sé que para muchos es difícil creer esto y entender esto, pero esa es la obra del Espíritu. ¿Y sabe dónde empezó todo? En la regeneración o el nuevo nacimiento. Ahí empezó todo. Ahí empezó el Espíritu Santo y Dios a formar en nosotros la imagen de su Hijo. Y Dios quiere formar la imagen de Cristo. Yo le pregunto, ¿Cristo está lleno de resentimientos? ¿No? Entonces Dios quiere sacar el resentimiento. Dios quiere sacar el temor. Dios quiere sacar la amargura. Dios quiere sacar el odio. Dios quiere sacar todo tipo de pecado, la murmuración, el chisme, todo tipo de contaminación. Dios quiere sacar eso. ¿Cuántos queremos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo? Yo no sé si usted entiende lo que está diciendo. Pero tenemos que entrar en el taller del alfarero. Y me gusta la palabra que utilizó Jeremías, y descendió. Y para mí eso tiene una fuerza teológica. El hombre tiene que dejar su arrogancia. El hombre tiene que dejar su orgullo. El hombre tiene que dejar su autosuficiencia. Y tiene que humillarse, descender y venir al alfarero y decirle a Dios, esto es lo que pasa con mi vida. Aquí estoy para que hagas y cumplas tu propósito conmigo. Aquí estoy para que hagas lo que tú quieres hacer. Y hoy usted y yo deberíamos decirlo, Señor, aquí estoy para que me hagas conforme a la imagen de tu Hijo. Entonces, hermanos, es más que existir. Es más que venir a la iglesia. Es más que aún nacer de nuevo y decir que soy cristiano.
Es permitirle a Dios que saque toda impureza, que saque toda fisura, que saque toda maldad, que saque toda contaminación, para que se vea en nosotros la imagen de Cristo, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. En segundo lugar, hablemos de la soberanía y gracia divina con su creación. Vuelva a Jeremías 18, versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Qué hizo el alfarero? Pues la vasija que se echó a perder, tomó nuevamente la arcilla, tomó el barro y le dio forma e hizo la vasija que quiso, soberanamente. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos nosotros en las manos del Señor. Él quiere darnos forma, la forma que Él quiere. Él quiere, ya como lo tiene destinado, predestinado, escrito. Imagínate todo lo que Dios tiene escrito acerca de ti. Dios quiere que cumplas un propósito. Y Dios tiene un diseño y un plan perfecto. Y tiene planeado que conozcas a las personas correctas. Y tiene planeado o formó en ti los dones, las habilidades, las capacidades para cumplir ese propósito. Y tiene cada día de tu vida y de la mía diseñado, escrito. Dios tiene todo listo para que usted y yo triunfemos. Por eso dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Escuche esto. Cuando el hombre pecó, Dios pudo aplicar la ley. Dios le dijo a Adán: el día que comieres del fruto morirás. Dios pudo haber matado no solamente espiritual, sino físicamente al hombre, y haber hecho otro y empezar un nuevo plan. Pero Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios tenía diseñado un plan de redención y de salvación para el hombre. Dios tenía diseñado un plan de restauración, solo que el hombre en su dureza se ha opuesto a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo nos oponemos a Dios? ¿Cuántas veces, y si vamos a ser formados a la imagen de su Hijo, en vez de amar a aquel que es difícil, orar por el enemigo, hablamos mal, lo aborrecemos, lo señalamos y lo juzgamos? En ese momento usted y yo somos opositores de Dios, porque no estamos dejando que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Cuando usted y yo sabemos lo que debemos hacer, que debemos perdonar, que debemos servir, que debemos honrar a nuestros padres, que debemos ser íntegros, que debemos ser santos, y hacemos algo opuesto a eso, usted y yo nos oponemos a Dios. Porque estamos haciendo algo que va en contra de lo que Él ha determinado para nuestra vida. Por eso es que nos echamos a perder en su mano. Pero Dios en su soberanía continuó su plan. Y continuó el plan ¿de qué? De entregar a su Hijo amado por la creación que lo odia a Él. Una cosa de locos.
¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Quién es este Dios? Podríamos decirlo de esta manera. ¿Quién es este Dios que es capaz de entregar a su Hijo amado por alguien que lo aborrece, por alguien que está en contra de él? Ese es el amor inmutable de Dios. Yo no sé por qué algunos cristianos no se sienten amados por el Señor. Esa es la mentira que el diablo les ha metido, o el legalismo les ha metido. Yo quiero que usted piense por un momento algo esta noche. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo, que ha invertido tanto en tu vida? ¿Qué es lo que quieres con nosotros, Dios, que has invertido tanto en nosotros? Bien dijo el salmista en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos queridos? Dígale a Dios en esta noche: Señor, ¿quién soy yo para que tú insistas tanto conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios, que yo pueda recordar, me haya librado 3 veces de una muerte segura y evitó que me fuera al infierno? ¿Quién soy yo? Un hombre que no quería saber nada de Dios, que se burlaba de los evangélicos, que no quería saber nada de ellos. ¿Quién soy yo para que insistas tanto conmigo, Dios? El más que estar en esta tierra es un propósito. Es un propósito divino. Tú no eres menos amado por Dios que nadie en esta tierra. Tú eres muy amado por el Señor. Y como Dios invierte a su Hijo, a quien ama, por ti y por mí. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios no se inventa otra manera de cumplir su plan, sino que simplemente el hombre peca y bueno, vamos a salvar al hombre, vamos a redimir al hombre? El pueblo de Israel se endurece y el pueblo de Israel entonces Dios trae división y Dios sigue trabajando con el remanente de Judá, pero Judá se endurece y lo lleva al cautiverio y Dios sigue trabajando con el pueblo que no quiere saber de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito, porque hay un plan. Por eso Dios te quiere restaurar totalmente. Es más que la salvación, es más que la redención. Es más que eso, iglesia. Escúchame bien. ¿Cuántos queremos esta noche permitirle a Dios hacer lo que Él quiere en nuestras vidas? A ver. ¿Eso quiere decir que vamos a ser puestos en la rueda? Y que Él, listo, vaya a cogernos en su mano. Y si toca amasar, eso va a doler. Y va a dar forma. Y enseguida nos va a pasar, ¿por dónde? Por el fuego. Y allí vamos a gritar, y allí vamos a llorar, y allí vamos a decirle: Dios, me duele, Dios, no entiendo, Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y le vamos a decir: Dios, ya no puedo más. Y Dios dice: un momentico más, espérate un momento más. Y allá estamos llorando en medio de la prueba, en medio del fuego, y le estamos diciendo al Señor: Señor, no resisto más, no aguanto más. Y el Señor está diciendo: espérate un momentico más. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasamos por el fuego estamos siendo endurecidos, estamos siendo embellecidos, estamos siendo transformados y está saliendo toda impureza. Y quizás usted está pasando una prueba y usted le dice a Dios: Dios, ya no más, Señor.
Y Dios está diciendo, espérate que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Todavía quiere ponerse en manos del alfarero? ¿Cuántos quieren ponerse en manos del alfarero? A ver. ¿Seguro? Es que imagínate, es formar en mí, en esta vasija de barro, la imagen de Cristo. ¿Ah? Eso es lo que Dios pretende. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en las manos del Señor. Hay una voz, hay un llamado en este mensaje de Dios que está diciendo: desciendan, humíllense, vengan al taller del alfarero. El que les va a restaurar, Él nos va a dar la forma deseada, Él nos va a dar la forma que Él ha planeado. En tercer lugar, Dios nos ha llamado a ser vasijas de honra. Y quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí este pasaje nos muestra la necesidad de ser restaurados, santificados, para cumplir el propósito, para estar listos para lo que Dios quiere. Cuando miramos este pasaje, el contexto era las enseñanzas de falsos maestros. Usted puede leer todo el capítulo y va a encontrar que sus enseñanzas son como gangrena, contaminan y van comiéndose todo el cuerpo, van contaminando el cuerpo. Pero en contraste a ello, el creyente debe presentarse delante de Dios aprobado, usar bien la palabra, evitar, escuche, vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. El creyente debe evitar la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Porque aunque hoy abundan las falsas doctrinas, el fundamento de Dios es firme. La doctrina de Dios permanece. El cristiano fiel se le hace un llamado a apartarse de la iniquidad. Ese es el contexto de este pasaje. Y el texto nos muestra que hay dos tipos de vasijas: los vasos de honra, ¿sí? Dice en el verso 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuántos queremos ser vasijas de honra? Bueno, como la mitad. ¿Cuántos queremos ser vasijas de honra? Vamos a ver si después de que le explique esto va a querer hacer una vasija vil. Una vasija de honra es una vasija estimada, valiosa, en un alto grado. Es una vasija digna. Así es un hombre y una mujer que han entrado
y se han puesto en las manos del alfarero para sacar toda impureza. Es una vasija limpia. Ahorita lo vamos a ampliar. Voy a ponerle el ejemplo de una vasija de honra. En nuestra casa hay vasijas para tomar los alimentos, ¿cierto? Esas vasijas, usted y yo, cuando las vamos a usar, nos aseguramos de que estén limpias. Son para un uso honroso, son para tomar nuestros alimentos. Y tenemos un cuidado. Hay algunas casas que tienen unas vasijas de honra. Tienen una vajilla para ocasiones especiales. Eso es una vasija de honra. Pero están los vasos o las vasijas viles, que son de vergüenza, de desgracia o de infamia. En esa misma casa, donde puede haber una vajilla muy bonita, muy limpia, muy especial, unos vasos para tomar el jugo, el agua, los líquidos, todo lo que usamos, ¿cierto? También hay vasijas viles. ¿Cómo qué? Como el balde donde lavamos la trapera. Ahí cae toda la mugre, ¿sí? Toda la suciedad que recogemos cuando trapeamos la casa. O, en el caso extremo, el sanitario, donde salen todos los desechos. Esa es una vasija vil, literalmente inmunda. El apóstol Pablo está enseñando que esos vasos viles son los falsos maestros. ¿Sabe quiénes hay allí? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y dijeron que la resurrección ya se efectuó. Recordemos que la palabra de ellos es como gangrena. Se escucha muy atractiva, pero va comiendo, va dañando, va contaminando todo el cuerpo. Esto indica, escúcheme bien, que en la casa de Dios, usted y yo podemos ser vasijas de honra o vasijas viles. ¿Cuántos queremos ser vasijas de honra? ¿Cuántos quieren ser vasijas viles? Nadie quiere ser sanitario. Nadie quiere ser balde donde se lava la trapera, ¿cierto? Muy bien, estamos entendiendo. Volvamos al texto. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo tipo de enseñanza falsa, toda inmundicia, toda iniquidad. Recuerde que dijo: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces, todo el que se aparta de eso puede ser una vasija de honra. Esto indica que usted y yo o somos vasos de honra o viles. Si yo soy un antagonista, ¿qué quiere decir? Estoy en contra de la sana doctrina. Estoy en contra de la verdad de Dios. Estoy en contra de Dios. Yo soy una vasija vil, como Himeneo y Fileto. El texto dice, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que hay que limpiarnos. Que hay que limpiarnos de toda impureza. O sea, la restauración consiste en una plena restauración interna del corazón y de todo el ser del hombre. Aquí dice que hay que limpiarse, porque ¿cuántos queremos ser instrumentos de honra? ¿Cuántos queremos ser instrumentos de honra? Para que eso pase hay que limpiarnos. Hay que sanar el corazón, hay que restaurar nuestra vida. Permítame, le digo en el griego qué quiere decir la palabra limpiar. Indica estar
completamente libre de porquería, de inmundicia. Eso indica que debemos tener un corazón puro. Mire lo que dice Mateo 5:8, o permítame al menos se lo recuerdo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Cuántos queremos ver a Dios? Dice que debemos tener un corazón limpio. Debemos tener un corazón libre de contaminación, libre de porquería, libre de odio, libre de amargura, libre de resentimiento, libre de murmuración, libre de chisme, libre de contaminación. Nadie dijo amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Hermano, hay que entrar al taller del maestro. Hay que ir al alfarero. Hay que entrar al horno de fuego. Y hay que decirle a Dios: saca de mí toda impureza. Saca de mí toda contaminación. Saca de mí toda inmundicia. Saca de mí todo lo que es pecado. Salmo 24, versículo 3 al 5. Mire lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a ídolos, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esto es similar a la bienaventuranza. ¿Quién habitará? ¿Quién estará en la presencia santa de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Es más que ser una vasija. Es más que existir. Es más que ser cristiano. Es estar dispuestos todos los días a que Dios nos purifique, nos santifique, a que Dios saque toda impureza, toda iniquidad, toda suciedad de nuestra vida. Pastor, pero cuando yo nazco de nuevo, Dios cambia mi corazón. Ojalá también cambiara nuestra lengua. Ojalá también cambiara nuestro actuar. Debería. Hay cristianos que creen que pueden hablar mal de todo el mundo. Mire, hermano, madure. Usted sabe lo que hay en el corazón de una persona cuando le escucha hablar. Y puede ser muy líder, y puede ser muy pastor, y puede ser muy cristiano. Pero si esa persona anda en divisiones, anda en chismes, anda en murmuraciones, esa persona tiene su corazón dañado, amargado. Ay, es que Dios lo usa. Dios usó un burro. Hermano, no se deje engañar. Ay, es que ese sí tiene unción. ¿Unción de qué? Si maltrata, si está resentido, si odia, si es injusto. ¿Cuál unción? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Quieras o no quieras, tenemos que ponernos en manos del Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos, para que Él nos santifique, para que Él nos ayude. Pero si resistimos al Señor y digo, no, yo estoy bien, aquí no pasó nada,
Su esposo le maltrata, le golpea, viene con traumas y no, tiene su corazón ahí cerrado. Aquí no hay nada, yo estoy bien. Pero en su manera de hablarle a los hijos, en la manera de hablar a otros, en la manera de dirigirse a otros, se nota amargura, se nota resentimiento, se nota rabia. Eso quiere decir que el corazón está dañado y que ese corazón no es puro. Usted se está dando cuenta que tanto la bienaventuranza como lo que nos dice el Salmo apuntan a algo eterno: ver a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Cuántos queremos habitar en la presencia de Dios? Corazón puro. Corazón puro. Ojo, esa pureza de corazón tiene efectos eternos. El llamado es a limpiarnos de todo lo profano. Hermanos queridos, ¿qué contenidos vemos nosotros? ¿Qué conversaciones escuchamos o nos involucramos nosotros? El llamado es a limpiarnos de todo lo profano, de las palabrerías, cristianos con chistes de doble sentido, cristianos usando palabras soeces, porque en la cultura las dicen. Eso no es de un cristiano. Usted, más que la cultura, usted es un hijo del reino. Y el lenguaje del reino es diferente. Cristianos llenos de juicio, de crítica, de chismes, de enojo, de palabras corrompidas, de mentiras, de falsas enseñanzas. ¿Sabe qué dice el texto? Que tenemos que sacar toda iniquidad de nuestra vida. Todo el que invoca el nombre del Señor debe apartarse de iniquidad, porque el nombre del Señor es santo. La iniquidad quiere decir maldad, injusticia, aquello que no es recto. Para ser vasos de honra debemos ser santificados por Dios y santificarnos nosotros, es decir, sacar lo impuro de mi casa. Imagínese que usted tiene su casa un mes sin hacerle aseo, y el día que va a hacerle aseo, usted empieza a barrer. ¿Cuánta basura va a sacar? ¿Cuánto mugre le va a quitar al baño? ¿Cuánto mugre le va a quitar a la cocina? ¿Cuánto mugre? ¿Cuánta suciedad? Dios nos santifica, pero yo tengo que sacar la suciedad. Y tengo que sacar la suciedad ¿de dónde? Del corazón. Del corazón. Hermanos, como lo dije ahora, uno quisiera que aquí estuviera toda la iglesia, pero estamos nosotros. Hagámoslo nosotros. Empecemos nosotros. Y muchos te van a decir: hey, ¿y qué te pasa? ¿No volviste a hablar de tal persona? Ya no te veo tan enojado, ya no te veo tan amargado, ya no te veo tan resentido, ya nada, ya no hay chismes, ya no tienes chismes, nada. No, porque he decidido sacar todo lo impuro de mi vida. Porque he decidido sanar mi corazón. Y empezamos un trabajo nosotros de santificarnos y de santificar la iglesia. Recuerde que el texto dice que cuando usted y yo nos santificamos, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Cuántos queremos ser instrumentos de honra? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso quiere decir que si no me limpio, que si no me convierto en un instrumento de honra, no seré útil. Seré útil para destruir, seré útil para dañar.
Yo no sé si a usted le está pasando lo mismo que a mí, pero cuando yo estaba haciendo este estudio, yo decía, Señor, a veces nosotros convivimos con ciertas cosas en nuestra vida y pensamos que estamos bien. Pero piense en esto. Si la meta es llegar a ser como Cristo, ¿dónde estamos? Si la meta es llegar a ser conforme a la imagen de Cristo, ¿dónde estamos usted y yo esta noche? Si queremos ser instrumentos de honra, entonces, ¿cómo debemos vivir? Hermano, no tenemos que tomar los ejemplos del mundo. El mundo está lleno de impiedad, de vileza, de corrupción. Usted y yo debemos tomar la verdad de Dios, bajarla al corazón y aplicarla a nuestra vida. Usted y yo debemos discernir si estamos permitiendo que el pecado se incube en nuestro corazón. ¿Y cómo sé eso? Por lo que hablo y por lo que hago. Mañana en el ayuno, en la mañana, hablaremos de mi responsabilidad de la restauración. Porque Dios hace su parte, pero yo también debo hacer. Y quiero terminar con lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo tipo de pecado. El problema no está en lo externo. El problema es que yo vengo y levanto las manos y me sé los coros y puedo saber Biblia. El problema es que hay en mi corazón. ¿Hasta qué punto esa Biblia transforma mi corazón y cambia mi manera de vivir? Porque si estamos practicando cualquier tipo de pecado, no solo es corregir el pecado como tal, es llegar al corazón y entender cómo se incubó allí, qué es lo que me motiva a hacerlo, qué es lo que me está moviendo a pecar. Cuando usted y yo nos exponemos a estas realidades, déjeme decirle una cosa. Pasamos de una vida religiosa a una relación real con el Señor. ¿Cuántos queremos una relación genuina con el Señor? Por eso necesitamos ser restaurados para ser vasijas de honra. ¿Cuántas vasijas de honra hay aquí conmigo? Colóquese de pie y vamos a orar. Señor, estás empeñado en transformar nuestras vidas. Estás empeñado, Señor, porque escribiste un plan. Y yo quiero que usted piense en esta noche. Dios escribió un plan acerca de ti, un propósito. Y muchos se anclaron, se estancaron en el camino. Hay personas que sirvieron al Señor en esta casa y ya no lo hacen porque están anclados. Porque hubo problemas, porque hubo dificultades, porque hubo pecado, porque hubo situaciones y se justifican en eso. Yo quiero decirle,
Usted que piensa así es porque su corazón está herido. Es porque usted está decepcionado. Y usted está siendo un impedimento para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Usted, cuando toma esa actitud, usted no está del lado de Dios, sino en contra de lo que Dios quiere para su vida. Señor, en esta noche, mirar la vida del ser humano es una tragedia total. Pero mirar la vida del ser humano sin ti es peor que una tragedia. Es una oscuridad total, Señor. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, no le estaba escribiendo a un inconverso, ni a una iglesia que no creyera. De hecho, eran una iglesia. Lo que Dios está hablando esta noche, lo está hablando a nosotros, su iglesia. Y la realidad es que en algún momento en la vida tú y yo nos perdimos. En algún momento en la vida perdimos el norte, perdimos el propósito. Y bendito el día que el Señor apareció en nuestras vidas. Bendito el día en que nuestro entendimiento fue iluminado y nuestro corazón para recibir la verdad del Evangelio. Y tú y yo empezamos a venir, a buscar, a venir a la iglesia, a leer la palabra, a orar y a buscar a Dios. Y algunos en ese primer amor o en ese tiempo había una obediencia total, dispuestos, lo que Dios dijera, lo que dijera su palabra, y ahí con las luchas, pero queriendo obedecer a Dios. Pero el tiempo en la iglesia, el ver tantas experiencias, el ver tan malos testimonios, el escuchar tantas cosas, van endureciendo el corazón. Y empezamos a convivir con cosas que son pecado, pero nosotros no las llamamos así. Y muchas veces decimos, el Señor conoce mi corazón, para no ser juzgados o no ser corregidos por alguien. Dios tiene más para ti de lo que tú y yo hemos vivido. Dios tiene un diseño perfecto. Pero tenemos que ser sensibles y reconocer que necesitamos a Dios. Dejar la arrogancia, dejar la autosuficiencia, dejar de decir, yo eso me lo sé. Cuando yo quiera retomo, cuando yo quiera perdono, cuando yo quiera hago esto, cuando yo quiera me reconcilio con mi familia. Y el día es hoy, y el momento es ahora. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué evidencian nuestras palabras? ¿Qué evidencian nuestras acciones? No es lo que pretendamos ser, no es lo que queramos ser, no es lo que aparentamos ser, es lo que en realidad somos. ¿Cómo eres en tu casa con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres cuando alguien de la iglesia no te está viendo? ¿Eres el mismo en todo lugar? O cuando llegamos aquí o estamos en reuniones con cristianos, tenemos una apariencia de piedad.
entonces somos hipócritas. Entonces somos mentirosos y nuestro corazón es mentiroso. Yo solo sé que aquí no hay nadie perfecto. Yo solo sé que en esta noche tú y yo tenemos que ponernos en las manos del Maestro, en las manos del alfarero. Yo solo sé que Dios quiere que saquemos toda contaminación para que seamos vasijas de honra y seamos útiles en sus manos. Es tu momento con Dios. Es tu momento de hablar con el Señor. Es tu momento de decirle al Señor qué pasa en tu vida. Vamos, iglesia. Habla con el Señor. Esta noche no te voy a hacer venir acá al frente. Esta noche tú y Dios van a hablar allí. Y yo te voy a dar un instante para eso. Para meditar en esta palabra. Para meditar en qué tipo de vasija quieres ser. Para pensar en ello. Y para, si es tu decisión, decirle a Dios, yo hoy me voy a someter y me voy a poner en tus manos. Yo no sé si usted quiera arrodillarse, si usted quiera permanecer de pie, si usted quiera sentarse, pero yo quiero que tomemos cada uno un momento, unos minuticos para hablar con el Señor. Es como responderle a Dios lo que Dios nos habló esta noche. Es hablar con Él. Créame que aún como pastor hay cosas en mi vida que debo sacar. Porque aquí no hay nadie mejor que otro. Pero Dios anhela, escúchame, que seamos vasijas de honra, útiles, santificados, útiles para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, escucha la oración. Escucha la oración, Señor.